En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un narrador del siglo XXI. Vamos a hablar de un relato breve, de un cuento literario, de José Sánchez Pedrosa. No es la primera vez que nos referimos a este narrador, a este escritor del siglo XXI, nacido en 1969 y al que seguramente dedicaremos en el futuro más sesiones de interpretación literaria. En este caso, en esta sesión, vamos a referirnos a un cuento literario, un relato breve, muy breve, como los que caracterizan la mayor parte de la producción literaria de este autor, titulado Docencia. Este cuento, este relato breve, se inscribe dentro de su libro de cuentos Contento del Mundo. Es un libro profundamente irónico, al que ya nos hemos referido con anterioridad, un volumen publicado en el año 2008, si no recuerdo mal, efectivamente, 2008, en Ediciones del Viento, en La Coruña, según reza en el pie de imprenta. Y este relato, titulado Docencia, que vamos a leer y vamos a analizar críticamente porque se trata de un relato muy breve, muy preciso, es una narrativa muy sintética y llena de contenido crítico. El título de este libro, que como he dicho hace un momento es Docencia, remite sobre todo a la enseñanza, en este punto, a la enseñanza media, a la enseñanza de lo comúnmente denominado institutos, a la enseñanza impartida en la enseñanza media, en los institutos, en la formación media. Hay que advertir que José Sánchez Pedrosa fue profesor de enseñanza media, fue profesor de instituto y que por tanto sabe de lo que habla. En este relato vamos a hacer referencia a una serie de cuestiones que tenemos aquí expuestas en esta pantalla. Hablaremos de José Sánchez Pedrosa como un narrador del siglo XXI, y lo haremos porque precisamente en su obra literaria se inscriben una serie de características que son muy propias del personaje que retrata un prototipo humano propio de nuestra centuria, propio de nuestro tiempo, y que en este caso concreto afecta a cuestiones tan importantes como son la educación, la libertad y un concepto de ser humano. Un concepto de ser humano que se inscribe claramente, fuertemente, netamente en la tradición literaria hispano-greco-latina y que tiene que ver sobre todo con un enfoque muy crítico, muy desengañado, que subraya tres aspectos importantes: la patología del ser humano contemporáneo, las múltiples patologías del ser humano contemporáneo, una tendencia al nihilismo por parte de los seres humanos que no son capaces de superar estas patologías ni de hacerse compatibles con la realidad, y también una tendencia al suicidio que en todo caso debe siempre prevenirse. Estas patologías, esta tendencia al nihilismo, esta inquietud por quitarse la vida, voluntariamente, conscientemente, irrefrenablemente en muchos aspectos, guarda relación con una dialéctica importante que está presente en la narrativa de este autor, que es la dialéctica que enfrenta al individuo, que enfrenta al ser humano con la sociedad, con una sociedad que se comporta desde los criterios del unanimismo, es decir, desde una sociedad que funciona como un solo individuo organizado en contra de una persona, en contra de un ser humano sometido al aislamiento, a la soledad y, por supuesto, a una progresiva y sistemática destrucción. Este cuento, ya se lo adelanto, termina con un expediente disciplinario hacia un profesor de enseñanza media. Esta tendencia a emitir expedientes disciplinarios contra determinados docentes que experimentan formas de conducta o formas de comportamiento no toleradas por el sistema, es muy frecuente en nuestro tiempo, y entra claramente en contradicción con algunos aspectos que pueden tener que ver en ocasiones con la libertad de cátedra. Libertad de cátedra que surge precisamente en los tiempos del antiguo régimen, en los tiempos donde no había ningún tipo de libertad, y que sin embargo hoy brilla por su ausencia en todas partes. Es decir, de hecho no se habla de libertad de cátedra. No existe ya prácticamente esta denominación de libertad de cátedra porque lo políticamente incorrecto se ha impuesto a cualesquiera formas de ejercicio de libertad, incluso la libertad de cátedra que nace precisamente en el antiguo régimen para preservar la libertad del conocimiento y la libertad de investigación. No deja de ser irónico que en los tiempos donde supuestamente se ha conseguido la mayor libertad,
del mundo, la mayor libertad de la historia, el siglo XXI, resulte que la libertad de cátedra es igual a cero. Vamos a ver lo que dice este señor, lo que dice este narrador, y para ello vamos a proceder ya sin más dilación a la lectura del relato, del cuento, que se titula, insisto, Docencia. Docencia. José María Caramés es un buen profesor. Esta oración inicial no tiene ironía. Es decir, si nosotros leemos varias veces el cuento, si nosotros leemos varias veces este relato breve, observamos que una y otra vez, por mucho que nos acerquemos a esta primera oración, a esta primera declaración, no encontramos en ella ningún tipo de ironía. Es decir, es una aseveración seria. José María Caramés es un buen profesor. Advierto que se trata de un relato de ficción, por lo tanto no podemos encontrar paralelismos en la realidad, dado que no se trata de un texto histórico ni de una información periodística, sino de un relato ficticio, donde todos los personajes son imaginarios, donde todas las situaciones son irreales. Es decir, la ficción no es ni verdadera ni falsa, porque la literatura no es una ciencia, como dicen algunas personas que ignoran de lo que hablan. La literatura no es un conocimiento científico de la realidad. La literatura es una construcción ficticia respecto a la realidad. Es una construcción ficticia, es una interpretación ficticia de la realidad. Ahora bien, es una interpretación ficticia que tiene un poder enormemente explicativo, ¿no? Bien, José María Caramés es un buen profesor. Punto. Añade el narrador. Explica con rigor, método y claridad. Rigor, método y claridad. Lo que sin duda aprovechan sus alumnos. Es decir, el círculo de la docencia se ha cerrado. Un profesor que enseña de manera rigurosa, de manera metódica y de manera clara. Y que es provechoso para los estudiantes, para los alumnos. Así se cierra esta primera declaración. Ahora viene una declaración acerca de los contenidos de lo que este profesor explica. Les explica que la vida es absurda, totalmente inmotivada, fruto de un capricho biológico organizado por el azar. Bien, aquí hay el contenido de un concepto vital humano, es decir, este profesor, que no sabemos qué asignatura imparte, pero que sí sabemos que da clase a niños de 9 años, 9, 10 años, explica a niños de 9, 10 años que la vida es absurda, totalmente inmotivada y fruto de un capricho biológico originado por el azar. Naturalmente se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esta declaración. Otra cuestión es que estemos de acuerdo o en desacuerdo de que esto se explique a niños de 9 o 10 años. Esto es otra cuestión. Frente a la marcha del cosmos, dice, cualquier hecho humano es irrelevante. Claro, yo me pregunto en qué materia se imparten este tipo de conocimientos. Si en literatura, si en lengua, si en química, si en física, si en religión, si en filosofía, me pregunto esto. La muerte, por ejemplo, no va más allá de ser un fenómeno de descomposición de materia orgánica. Claro, aquí parece que quien habla es Lucrecio, escribiendo una obra como De Rerum Natura, sobre la naturaleza o acerca de la naturaleza de las cosas. Y parece que habla un epicureísta, parece que habla un materialista que niega todo sentido metafísico, todo sentido trascendente a la existencia. Pero yo me pregunto, ¿esto tiene sentido para niños de 9-10 años? Es una pregunta que yo me hago. A nadie, sostiene este profesor, se le ocurre pensar que tras su fallecimiento, a una babosa o a un sapo va a sobrevenirle cualquier clase de vida ultraterrena. Claro, esta es una imagen grotesca. Evidentemente ningún sapo, ninguna babosa, protagoniza rituales o creencias en un mundo metafísico y trascendente con objeto de gozar en el paraíso de una vida ultraterrena. Esto no nos lo imaginamos, que una babosa o que un sapo o este tipo de animales, ¿verdad? Tampoco que las amebas o los paramecios pues hagan este tipo de cosas, pero sin embargo el ser humano sí incurre en este tipo de actividades y sí desea que en un momento dado, bueno, pues una realidad metafísica lo rescate de la descomposición orgánica y pueda gozar de una divinidad en un determinado paraíso. Bien,
Incluso hay salas VIP, que es el paraíso, una clase media que sería el purgatorio, con posibilidad de rescate, y un infierno para los definitivamente malvados, según determinadas teologías, al menos la cristiana. Metafísicamente hablando, prosigue el narrador, el hombre no es superior al sapo. Metafísicamente hablando, el hombre no es superior al sapo. Claro, esta es una imagen profundamente grotesca. Es decir, identificar al ser humano pues, con un sapo, con una babosa, con pretensiones además de vida metafísica, de vida ultraterrena, no deja de resultar sumamente cómico, implicando estas consecuencias de lo cómico en un contexto serio. De hecho, lo grotesco es una yuxtaposición entre la risa y algo incompatible con la risa. Eso es una característica sobre todo de la estética y de la poética del romanticismo, donde figuras grotescas nutren desmesuradamente pues, la literatura fantástica o la literatura maravillosa de la edad contemporánea. Es decir, lo grotesco supone una amalgama entre un elemento risible, cómico, burlesco, y otros elementos incompatibles con la experiencia cómica, incompatibles con la risa. La figura de Quasimodo, por ejemplo, esa criatura deforme que inspira lástima, es un ejemplo característico de la estética de lo grotesco, de la poética de lo grotesco, que Víctor Hugo llega a considerar en un determinado momento como algo fundamental del romanticismo. Evidentemente aquí esta expresión grotesca tiene un sentido profundamente irónico, cuyas implicaciones adquieren raíces, por supuesto, en el humor negro, ¿no? Pretender que una babosa o que un sapo, precisamente un sapo, porque podría ser una ranita que a veces con un beso se convierte en príncipe, ¿no? O como decía aquella princesa, pues no, prefiero tener una rana que habla antes que un príncipe que ha sido previamente un batracio en su currículum vitae, ¿no? Por ejemplo. Hay mucho de esto. En los cuentos fantásticos, en la vida real no lo sé, no sé si la gente se dedica por ahí a besar sapos y ranas y a convertirlos en príncipes, pero bueno, eso no lo sé. No se sabe cuál puede ser el futuro de estas instituciones aristocráticas, si originarse en los besos o desaparecer en las revoluciones, pero eso ya no es competencia nuestra. Pero mientras el sapo no posee capacidad cognitiva suficiente para ir más allá de su estar ahí, eso es lo que dice literalmente el narrador. Pero fíjense en la frase. Esto es evidentemente una ironía heideggeriana. Fíjense en el último segmento, en la última secuencia de la frase. Pero mientras el sapo no posee capacidad cognitiva suficiente para ir más allá de su estar ahí, esto es Heidegger, es el Dasein, es el estar ahí para morirse. Es esa ficción filosófica de heideggeriana, ¿no? El ser en el tiempo, el Sein und Zeit, el estar ahí, el Dasein. El estar ahí. El hombre anticipa mentalmente su muerte. Es decir, el ser humano es una prolepsis psicológica de todo, de absolutamente todo, mediante el sesgo interpretativo que la psicología ha estudiado con mucha frecuencia, ¿no? Más de un ser humano piensa en su muerte, piensa que un día se ha de morir, pero piensa en su muerte como si se tratara de una ficción, en realidad. Otra cosa es que la ficción en un momento se haga realidad. Cuando el hombre ignora las causas, consecuencias y funcionamiento de un hecho, inventa una explicación mitológica. Sí, esto es cierto, podemos asumirlo. De hecho, concebimos que el mito es una explicación imaginaria de hechos. Cuando el desarrollo científico, el desarrollo racional permite explicar que un trueno es el efecto sonoro de una descarga eléctrica o que un rayo es una descarga eléctrica y no la ira de una divinidad, evidentemente la meteorología como ciencia reemplaza y sustituye a la mitología como creencia, evidentemente. Pero a esto no se ha llegado de manera automática, es decir, la meteorología es una actividad científica que no solo se deriva de la audición de los truenos, sino de otro tipo de explicaciones bastante más complejas que las que se pueden limitar al aparato auditivo pasándose la tarde o la noche oyendo tronar. Evidentemente, aceptamos esto, pero a continuación advierte el narrador en un estilo indirecto referido de lo que piensa el personaje protagonista, de lo que piensa este profesor. Se ha dicho que es un buen profesor. Bien, habría que examinar esto. ¿En qué consiste ser un buen profesor? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿En qué consiste ser un buen profesor? El criterio es muy variopinto, es muy diverso. La religión, dice el narrador,
reproduciendo las ideas del personaje protagonista, la religión, no es más que un lastimoso mito que intenta dar esperanzas al desnudo hecho del acabamiento. Es decir, la religión no es más que un mito penoso, lastimoso, es decir, imperfecto, que intenta dar esperanzas al desnudo hecho, es decir, a un hecho al que no se le puede revestir de absolutamente nada, porque no es susceptible de revestimiento sin falsificaciones, al hecho de la muerte, al hecho del acabamiento, al hecho apocalíptico de morirse definitivamente. Pero esta definición que el narrador da aquí de la religión puede aplicarse también a la filosofía, porque si en lugar de religión nosotros sustituimos el sustantivo religión por el sustantivo filosofía, fíjense lo que suena en la frase. La filosofía no es más que un lastimoso mito que intenta dar esperanzas al desnudo hecho del acabamiento. Es que, en cierta manera, la filosofía y la religión, en cierta manera, son lo mismo. Claro, habría que decir, ¿de qué religión hablamos cuando hablamos de religión? ¿De qué filosofía hablamos cuando hablamos de filosofía? Hablemos de la religión de la que hablemos de la creencia de la que hablemos de la filosofía de la que hablemos, es decir, hablemos del modo de relacionar las ideas de las que disponemos y con las que operamos, pensamos y actuamos. Todo ello no deja de ser, en buena medida, más que un lastimoso mito que intenta dar esperanzas al desnudo hecho del acabamiento. Desde luego, la filosofía de Heidegger es eso. La filosofía de Heidegger es un lastimoso mito en el que los que han dejado de creer en Dios a lo largo del siglo XX comenzaron a creer. Es decir, han reemplazado al Dios de la teología clásica tradicional cristiana por el Dasein y por la idea de ser en el tiempo propio de Heidegger. Es decir, que la filosofía en muchos aspectos, cuando se divorcia de la religión, porque compiten por la manipulación de las creencias, filosofía y religión compiten por la manipulación de las creencias, históricamente metafísicas, actualmente políticas. Tengan en cuenta que la mayor parte de los filósofos, o de los que se dicen filósofos, son personas que se ocupan de política. ¿Por qué razón? Pues porque el contenido de la filosofía suele estar siempre en áreas ajenas a la propia filosofía. Por eso resulta muy difícil aceptar que la filosofía sea efectivamente sustantiva, porque la sustantividad de la filosofía se encuentra en áreas ajenas a la propia filosofía. La filosofía siempre lo es de algo, siempre es genitiva de algo. Es una filosofía de la literatura, es una filosofía de la religión, una filosofía de la ciencia, una filosofía de la matemática. Y cuando la filosofía es una filosofía de la propia filosofía, suele degenerar en una hermenéutica. Y de hecho, actualmente, la mayor parte de quienes ejercen la filosofía, digo la mayor parte, no todos, pero la mayor parte de quienes ejercen la filosofía, han reemplazado la interpretación de la realidad a través de la filosofía por la interpretación de la filosofía a través de la propia filosofía, lo cual provoca un autismo filosófico tremendo, es decir, provoca un aislamiento filosófico tremendo, porque han reemplazado la interpretación de la realidad desde la filosofía por la interpretación de la propia filosofía a través de su propia filosofía, con lo cual es un autologismo terrible en el que se incurre en este sentido, es una mitificación y una egolatría filosófica terrible, porque además el contenido de la filosofía ¿cuál es? Pues o es la literatura, o es la política, o es la religión, o es el arte, o es algo que no es propiamente filosófico. Por lo tanto, insisto, la filosofía se limita a veces simplemente a una forma de hablar, como la religión se limita a una forma de hablar, porque el contenido de la religión suele ser una invención que seduce al prójimo, como puede ser el amor, la inmortalidad, la superación de los problemas personales, de ahí que con frecuencia la religión se haya reemplazado por la autoayuda en los tiempos modernos, la filosofía también se ha reemplazado por la autoayuda, e incluso la interpretación de la literatura también se reemplaza por una interpretación autoayudante, es decir, que permita la promoción emocional del propio individuo con objeto de satisfacer el narcisismo. Es decir, la gente lee literatura en la medida en que la literatura que lee ratifica, estimula y promociona los propios sentimientos, pero no en la medida en que exige al ser humano una labor crítica que depure sus posibles limitaciones, sino que simplemente se orienta la interpretación de la literatura a un ejercicio que confirme los propios prejuicios, es decir, que como diría Unamuno,
cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee, lo poco que se lee, en definitiva. Claro, esta isovalencia entre religión y filosofía que de alguna manera postula este relato breve tiene consecuencias enormemente importantes. Tiene consecuencias enormemente importantes porque desmitifica no solo la religión, sino también la filosofía. Es que no vale desmitificar la religión en nombre de la filosofía cuando la filosofía incurre en los mismos mitos y en las mismas mitologías que ha incurrido tradicionalmente la religión. Porque para esto me quedo con la literatura, que es precisamente más desmitificadora, por supuesto, que la religión, y mucho más desmitificadora, por supuesto, también que la filosofía y muchos de los fundamentalismos filosóficos en los que la filosofía actual se mueve, ¿no? Prosigue el relato. Dado que el hombre ha olvidado la capacidad de estar sobre la Tierra, Tierra con mayúsculas, el planeta Tierra, dado que el hombre ha olvidado la capacidad de estar sobre la Tierra con indiferencia metafísica del animal, porque el hombre se cree una entidad superior al animal, no porque no lo sea, porque en realidad el ser humano es una especie muy superior a la de los animales, pero conviene que de vez en cuando también lo demuestre. Es decir, porque claro, no vale ser inteligente asintomático, sino que de alguna manera si se es superior a la especie animal, pues convendría demostrarlo también, ¿no? Es decir, si una mosca no sabe salir de la botella porque siempre se orienta hacia una zona iluminada, aunque no tenga salida, porque no es capaz de ver la salida oscura, pues a veces el ser humano se orienta precisamente también hacia las zonas más oscuras sin ver las salidas más iluminadas, porque ¿qué razón tiene el interés por una obra filosófica oscura como la de Heidegger, por ejemplo, que citábamos hace un momento, cuando se trata de una obra filosófica que no conduce absolutamente a ninguna parte? Esa es una cuestión que uno debería preguntarse también, cuando la filosofía se convierte en pura retórica, en pura eufonía de palabras y de conceptos que no significan absolutamente nada y que no revelan absolutamente nada. Dado que el hombre ha olvidado la capacidad de estar sobre la Tierra con la indiferencia metafísica del animal, el hecho de anticipar mentalmente su propia muerte le produce dolor. Bueno, que se lo pregunten a Heidegger, que vivió precisamente de embellecer poéticamente, retóricamente y filosóficamente ese dolor, desde ser y tiempo hasta identidad y diferencia. Eso sí, habiendo sido, durante una parte esencial de su vida, uno de los agentes fundamentales del nazismo, uno de los agentes intelectuales absolutamente fundamentales del nazismo. El dios del holocausto, como lo ha denominado un autor. Cuando el dolor es insoportable, prosigue el narrador, al hombre le queda la salida del suicidio. Al hombre le queda la salida del suicidio. Esto es lo que dice. Entonces, claro, aquí nos movemos naturalmente en un concepto de educación, a mi juicio muy discutible, porque lo que sostiene este profesor, protagonista del relato, a mí me parece un concepto de educación muy discutible, muy discutible. Me parece un concepto de educación que es el personal del profesor, pero que no se corresponde con el que procede a impartir tan explícitamente a niños de 9-10 años. Eso a mi juicio. Se expone un concepto de libertad que queda claramente determinado por la negación de la obediencia, como vamos a ver inmediatamente, y se expone un concepto del ser humano determinado por la patología, por la tendencia al nihilismo y por un desenlace suicida, Prosigue el narrador, ya estamos en la mitad del cuento, nos queda poco para terminar. Aquí hay un deíctico temporal y espacial. Aquí José María Caramés aboga ante sus alumnos por la muerte por congelación o por la más clásica de cortarse las venas en el interior de una bañera con agua caliente. Claro, esta es una imagen senequista, estoicista, pero que resulta muy discutible, porque que alguien sea senequista o estoico no quiere decir que los demás tengamos que serlo. Es decir, puede haber en esta vida muchas más salidas antes que el estoicismo. A mí los elogios extraordinarios, insólitos por el estoicismo, en muchos casos me resultan francamente cómicos. Es decir, cuando alguien se declara estoico ante determinadas adversidades, puedo pensar que se trata simplemente de la emisión de un mensaje de autoayuda o de la expresión de un mensaje de narcisismo que se profiere precisamente para darse valor ante los demás, para revestirse de una actitud
que de alguna manera hace pensar en cierta superioridad ante el prójimo y que me parece tan banal o tan trivial como cualquier otra, porque declararse estoico es lo mismo que declararse hedonista o que declararse, pues no lo sé, celíaco, por ejemplo, cuando uno es celíaco de veras, ¿no? Es decir que, o cardíaco, cuando uno tiene un problema de corazón. En fin, es que hay una diferencia enorme entre declararse enfermo por una razón física y que resulte inevitable, como padecer una dolencia cardíaca, un problema de corazón, y otra narcisista de declararse, por ejemplo, pues hedonista o simplemente estoico. Es decir, quien es estoico de veras no tiene por qué decirlo, basta que lo demuestre, basta que lo demuestre. Es decir, uno no va por ahí diciendo soy fulanito de tal, estoico, o soy fulanito de cual, escritor, o soy fulanito de no sé qué. Bueno, cuando alguien necesita hacer ese tipo de declaraciones, decir, o soy fulanito de tal, no, catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada, es decir, ¿qué nos importa a nosotros que usted sea catedrático de esto, de aquello, lo de más allá? ¿Qué me importa a mí que usted sea estoico? No, ¿con eso qué me quiere decir? ¿Qué me está haciendo? ¿Una declaración de principios acerca de usted es estoico? Pues yo soy simplemente pues, una persona de tantos años y que ahora mismo está de pie y que está hablando y nada más. O como alguien cuando te dice, bueno, es que yo soy don fulano, y a mí qué me importa quién sea usted, o yo soy, pues no lo sé, el bachiller Sansón Carrasco, ¿no? Por ejemplo, o el cura y el barbero de Don Quijote, o lo que sea, es totalmente irrelevante, es una declaración de principios que a veces tiene más que ver con el narcisismo o con la exhibición de una presunta cualidad, es decir, y es que los demás no han sido estoicos, es que no hay montones de personas que diariamente tengan que hacer su trabajo silenciosamente y que no tengan ni un reconocimiento, ni una posibilidad de redención, ni nadie siquiera que les mire a la cara al cabo del día, al cabo de los años, porque tienen que sacar adelante una prole de hijos o porque padecen una enfermedad desde su nacimiento, que resulte incurable o que padezcan un montón de adversidades. ¿Acaso eso no es un estoicismo mucho mayor que el que presumen muchos filósofos? Evidentemente, el sufrimiento que tienen muchas personas que ni siquiera saben lo que es el estoicismo porque nunca han leído a Séneca ni a Quevedo, es evidentemente mucho más respetable de aquel que declaran verbalmente u ostensivamente muchas otras personas que dicen ser estoicos. Entonces, claro, la declaración de un profesor de estas características que dice a sus alumnos que la muerte por congelación es algo por lo que hay que abogar, o por la más clásica de cortarse las venas en el interior de una bañera con agua caliente, pues con todo respeto resulta muy discutible. Y a mí me resulta muy discutible que alguien que plantea esto a niños de 9 o 10 años sea un buen profesor. Podrá serlo en otro contexto. Pero cuando alguien firma un contrato laboral para ejercer una enseñanza y para ejercer la docencia, debe atenerse a lo firmado en el contrato laboral y no a ocurrencias propias, por muy estoicas, filosóficas y dignas que éstas sean. Frente a la marcha del cosmos, prosigue este profesor, el suicidio es un acto banal. Bueno, es un acto banal o no, pero es que nosotros no vivimos por relación a la marcha del cosmos. El cosmos podrá marchar por donde quiera, pero es que nuestra vida responde también a una serie de iniciativas y de motivaciones personales que son más importantes que la marcha del cosmos. Al margen de que sea de día o que sea de noche, mis problemas de salud son más importantes que el crepúsculo matutino o vespertino. Por lo tanto, mi vida no se puede reducir ni comparar minuto a minuto con la marcha del cosmos, ¿no? Como cuando alguien en internet publica una imagen de varias galaxias juntas y dice tú estás aquí, en un punto múltiple del universo. Yo puedo estar donde quiera, pero si evidentemente me diagnostican un cáncer de páncreas, evidentemente, esté donde quiera, mi vida cambia radicalmente. Y no puedo decir, bueno, el cáncer de páncreas es irrelevante porque como yo estoy en un punto que es el 0,000000001 del universo, pues esto es irrelevante. Pues será irrelevante para el universo, pero no para mí. Claro, esta reducción al absurdo de un problema personal, lejos de resultar cómico o dignificante, resulta inoperante. Y me parece que el cuento de Sánchez Pedrosa no da la razón al profesor, sino que más bien lo presenta como un prototipo patológico muy discutible. Por lo tanto, no creamos que
la literatura no es aquí una terrible trampa, sobre todo para el que sabe razonar equivocadamente. Ya lo he dicho muchas veces, que la literatura es una trampa para el que no sabe razonar, pero es que también es una trampa para el que sabe razonar equivocadamente. O sea, mucho cuidado con suponer que José Sánchez Pedrosa, en este cuento, está haciendo un elogio de este profesor patológico, porque este es un profesor patológico que engaña con la verdad que seduce a muchos. Es decir, engaña con una forma filosófica de ejercer la sofística, porque la sofística también se ejerce desde la filosofía y la filosofía también se ejerce desde la sofística. Por lo tanto, a mí el personaje de este cuento me inspira una terrible desconfianza y yo huiría abiertamente de un profesor que a niños de 9 o 10 años explica la materia de la asignatura que imparta, me da igual cuál sea esa materia, me da igual que sea naturaleza, ciencias sociales, filosofía, literatura, la que sea, en tales términos, en tales términos. Si alguien quiere jugar a ser Quevedo, lo mejor que puede hacer es ser Quevedo de veras, pero no admitan nunca imitaciones, no admitan nunca imitaciones, porque alguien que imita es alguien que renuncia a ser un original alternativo. Frente a la marcha del cosmos prosigue el suicidio, es un acto banal. Da lo mismo que uno se suicide o no. No va a cambiar nada, salvo el sufrimiento del suicida, que desaparecerá. El suicidio es, pues, una terapia. Bien, esta afirmación a mí me parece absolutamente aberrante, se puede estar o no de acuerdo con ella, pueden elogiarla, pueden vituperarla, pueden hacer lo que quieran, pero a mí me parece que en un profesor, estoy seguro, que en un profesor, en un profesional de una determinada actividad, este tipo de declaraciones están completamente fuera de lugar. Están completamente fuera de lugar. Y este es un personaje al que José Sánchez Pedrosa discute, a mi juicio, discute explícitamente. Discute y condena explícitamente. La única que verdaderamente le ha sido concedida al hombre. Dice que el propio asesinato, la destrucción de la propia persona, es la única terapia que le ha sido concedida al hombre. Yo pregunto, ¿por quién? ¿Quién la ha concedido? Ahora estamos apelando a una entidad metafísica. ¿Cuál es esa entidad metafísica que acabamos de negar antes? Usar de ella o no tampoco tiene la menor repercusión moral, es voluntaria, inane e intrascendente. Bueno, esto es una argumentación completamente sofista, completamente nihilista y completamente discutible, y de consecuencias además muy graves, de consecuencias realmente muy graves, muy graves. Pero es lo que piensa mucha gente, característica del siglo XXI, y sobre todo de determinadas zonas geográficas donde la eutanasia, la inducción al suicidio, etcétera, etcétera, se promueven muy libertinamente, muy libremente, y con consecuencias que a veces habría que pensar cuáles son. José María Caramés insiste ante sus alumnos sobre la consideración de que el hombre es un ser abyecto. Sí, el hombre es un ser abyecto, podemos aceptar esto, pero el hombre también es un ser que hace cosas buenas, es decir, que no todo se puede polarizar maquiavélicamente, no todo se puede polarizar unívocamente, es decir, no todo lo que tiene el hombre es muy malo. El hombre hace cosas espantosas, pero también hace cosas maravillosas. Es decir, el hombre puede escribir una novela como El Quijote, Cervantes puede escribir una novela como El Quijote, y eso no es una abyección. También puede construir campos de concentración, como el nazismo. Es decir, el ser humano hace todo lo que conocemos, hace todo lo que es posible. No podemos quedarnos solo con lo negativo, no podemos quedarnos solo con una visión patológica del ser humano, no podemos quedarnos solo con una visión nihilista del ser humano, ni con una visión suicida o letal del ser humano. El ser humano es superior a todo esto. Otra cuestión es que no seamos capaces de superar esas patologías, o de superar esas decadencias, o de superar esos fracasos. Porque la patología, el nihilismo y el suicidio es algo a lo que se llega desde el fracaso. Es decir, porque tampoco hay que pasarse de listos con el desengaño, porque como estamos desengañados de todo, entonces hacemos un narcisismo, incurrimos en el narcisismo de la superioridad. Yo, que estoy desengañado de todo, te miro a ti por encima del hombro, y considero que lo que haces es banal, es perder el tiempo, porque somos irrelevantes frente a la marcha del universo, y todo esto. Bueno, entonces si somos irrelevantes frente a la marcha del universo, ¿para qué aprendemos a leer y a escribir? ¿Para qué estudiamos en una universidad? ¿Para qué opositamos a una cátedra?
¿Para qué nos esforzamos en grabar una explicación literaria que pueda llegar a personas que no conocen esta explicación literaria? ¿Para qué nos matamos estudiando un nocturno de Chopin o el amor brujo de Manuel de Falla? ¿Para qué se reúnen unos músicos en una orquesta, a veces hasta 1000 músicos, para interpretar una sinfonía como la octava de Gustav Mahler, si al final nos vamos a morir todos y nuestra civilización va a quedar absolutamente destruida y solo va a triunfar el apocalipsis? Esa es una razón que solo justifica la vida de los vagos, en definitiva, porque el ser humano es muy superior a todas estas actitudes y tiene además la obligación de superarse a sí mismo progresivamente. Como cualquier instrumentista tiene la obligación de interpretar cada vez mejor la pieza musical que estudia y no considerar que porque dentro de unos años se va a morir definitivamente, pues ahí quede todo. Eso es un planteamiento propio de personas que, insisto, se recrean en el narcisismo del fracaso propio y ajeno. Eso no legitima absolutamente nada. Y este profesor, del que se dice que es un buen profesor y que explica con rigor, método y claridad, este profesor incurre precisamente en todas estas patologías que la propia narración finalmente condena, pero de una manera muy astuta, muy sutil, muy subrepticia. Sánchez Pedrosa era un gran narrador. Prosigue el cuento. Los principios que mueven al ser humano son el egoísmo y el orgullo. No le pondremos al orgullo adjetivos, tampoco le pondremos adjetivos al egoísmo. Admitimos que es así. Admitimos que es así, pero también hay momentos en los que el ser humano, además de egoísta, es altruista. Es decir, es ingenuo, pero lo es. Hay veces que ayudamos a los demás a cambio de nada. Tal vez pocos momentos, pero hay gente que ayuda a veces a los demás a cambio de nada. Siempre hay despistes, siempre hay despistes. Siempre hay momentos en los que un amigo no es un enemigo disfrazado. Pocos, pero a veces el ser humano se despista y hace un favor al prójimo. No siempre, pero a veces hay momentos en los que se despista y lo hace. Lo peor que uno puede hacer, según el profesor Caramés, es relacionarse con otros hombres, relacionarse con otras personas, relacionarse con otros seres humanos. La masa se forma a partir de 3 individuos, afirma. Es cierto, cuando el ser humano funciona colectivamente, es decir, se incorpora a una estructura unanimista, funciona convirtiéndose en una masa que actúa desde la voluntad de un individuo único, o que actúa como si se tratara de un único individuo, es decir, lo que denominaríamos el unanimismo, la figura colectiva que se comporta como un único hombre, el personaje colectivo que funciona como un único individuo, ¿no? El unanimismo que está tan presente en la novela conductista, en la novela social, tipo La colmena, de novelas de personaje colectivo. Ahí comienza la masa, y la masa es el enemigo del ser humano. Aquí se subraya sobre todo que precisamente esta dialéctica entre el individuo y la sociedad, esta dialéctica entre el ser humano individual y el ser humano que se comporta en el unanimismo como una masa que destruye a su vecino, a su colega, a su prójimo, esa dialéctica es determinante en la concepción vital, humana y literaria de José Sánchez Pedrosa. Y eso es cierto, pero en este cuento están mezcladas muchas verdades con muchos sofismas, precisamente para exigir al lector una discriminación muy atenta del tipo de personaje con el que se enfrenta en la interpretación literaria, como el que se enfrenta en la vida también. Una soledad dedicada al estudio para que la cultura nos proteja de nosotros mismos. Ya, pero ¿es que la cultura nos protege? ¿De quién nos protege la cultura? ¿Y qué es la cultura? La cultura es un grimorio posmoderno, la cultura es un fetiche, en definitiva. ¿Y acaso la cultura nos protege más de lo que nos protegía en el pasado la religión? ¿Acaso la cultura nos protege más de lo que nos protege la política, la libertad, la sopa de ajo o simplemente la neurosis colectiva? Es decir, la cultura suele estar con frecuencia más al servicio de la política que al servicio de la libertad. La cultura, que como se ha dicho muchas veces es el apellido de la política, no es precisamente el nombre de la libertad. Por lo tanto, mitificar la cultura de esta manera, como hace este profesor, que no necesariamente José Sánchez Pedrosa, tengas en cuenta que quien existe no es quien escribe, y quien escribe no es quien narra, y quien narra no siempre es quien protagoniza una historia. Por lo tanto, hay que
discriminar muy bien todas estas entidades. Y yo desde luego preservo el pensamiento de José Sánchez Pedrosa, de las patologías que caracterizan a este profesor protagonista del cuento que analizamos. La vida es mucho más compleja que la simpleza de las apariencias. Y quien no vive en el desengaño de las apariencias, vive en la ignorancia de la realidad. Y la literatura, sobre todo, exige desengañarse de las apariencias y trascenderlas, ir más allá de ellas. Dice el narrador, reproduciendo las ideas del personaje protagonista patológico, sin el estudio solitario, avisa siempre a sus alumnos José María Caramés, el hombre se convierte en masa y su intrínseca y natural abyección se dispara a cotas intolerables. Pero el estudio nunca es solitario, el estudio siempre es colectivo, porque nosotros leemos libros que con anterioridad han escrito otras personas. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Es decir, por muy solitario que sea el estudio, como Quevedo desde la torre de Juan Abad, por muy solitario que sea el estudio, escucho con mis ojos a los muertos y vivo en conversación con los difuntos, ¿no? Por lo tanto, esa imagen de soledad en el estudio es un idealismo completo. Cuando Unamuno escribe es de noche en mi estudio, en definitiva, en ese autologismo, donde él trata de sobrevivir al paso del tiempo, también muy heideggerianamente, en definitiva, Unamuno lo que está es enfrentándose al paso del tiempo rodeado de libros que han escrito otros con anterioridad, de manera que lo que sabe y lo que conoce es el resultado de una interacción previa, pero el estudio nunca es un estudio solitario. Eso de nuevo es el narcisismo de la egolatría más personal, considerar que lo que sabemos es el resultado de nuestro esfuerzo personal. No, perdón, es el resultado de haberse relacionado con el esfuerzo personal que otros antes que nosotros han hecho. Es que no podemos decir, no, el estudio es un ejercicio solitario. Tú tienes que estudiar en soledad muchas veces piezas pianísticas, porque nadie las puede estudiar por ti. Como solo tú puedes leer el Quijote o la Regenta o 100 años de soledad, nadie los va a leer por ti. Pero lo que no puedes suponer es que ese ejercicio de soledad te va a hacer superior a otros que no hayan leído las mismas novelas u otros que no sepan tocar esas piezas pianísticas, porque eso ya es un engreimiento. Es decir, el ser buena o mala persona no tiene que ver con saber tocar el piano o haber leído muchos libros, es otra cuestión completamente diferente. Es decir, un buen catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada puede ser una mala persona, y a la inversa. Es decir, esto no tiene nada que ver, la cultura y el conocimiento no nos hacen mejores. Eso es un idealismo narcisista propio de los humanistas, muy propio de los humanistas. Ese es el complejo de Erasmo. El complejo de Erasmo de Rotterdam, el creerse que porque uno es humanista, intelectual o cosa parecida, ¿verdad? O padece alguna de estas anomalías, pues es superior o es mejor que otras personas que simplemente no saben leer ni escribir. Es decir, Don Quijote no es mejor que Sancho Panza. Don Quijote no es mejor que Sancho Panza, y Sancho Panza es un analfabeto. Y Don Quijote ha leído muchos libros de caballerías, mucha cultura, diríamos hoy, y sin embargo solo le ha servido para desarrollar formas de comportamiento que, en nombre del idealismo, conducen al fracaso a él y a todos los que están a su alrededor, que se dejan llevar. Pero como nadie se deja llevar, pues nadie desemboca en el fracaso, salvo Sancho Panza durante un tiempo, hasta que se desengaña también de que su amo efectivamente es alguien al que hay que controlar y atar muy corto, en definitiva. En esa dialéctica que no necesitó nunca Cervantes leer a Hegel para saber cómo funcionaba la dialéctica entre el amo y el esclavo, entre el amo y el siervo. A mitad de año, y este ya es el último párrafo del cuento, aquí sobreviene el desenlace, a mitad de año José María Caramés fue denunciado por la Asociación de Padres de Alumnos de Bueu, Pontevedra. Este es un municipio real de la provincia de Pontevedra. Siempre me sorprendió la capacidad que tuvo José Sánchez Pedrosa de llamar a las cosas por su nombre y de poner topónimos reales a la topografía literaria de la poética, de la ficción de sus cuentos. Ante el director del centro donde trabajaba, es decir, lo denuncian por exponer este tipo de contenidos en sus materias. El director, comprobada la veracidad de las acusaciones, trasladó la denuncia al delegado provincial de Educación. A José María Caramés se le incoó un expediente disciplinario, cuya resolución le apartó de por vida de la carrera docente.
Hoy los asistentes al curso de cuarto de primaria de Bueu, Pontevedra, son instruidos por un nuevo profesor que se atiene de manera literal al programa prescrito por el Ministerio de Educación para los alumnos de 9 años de edad. Bien, este es el desenlace del cuento. Claro, en una primera lectura del relato, en una primera interpretación de la narración, y ya les digo que la literatura es un texto que exige muchas lecturas para poder alcanzar una interpretación solvente, la literatura no se puede leer de una sola vez. Como la obra pianística no se puede tocar de una sola vez. El arte no se puede interpretar de una sola vez y ya está. El arte exige muchas interpretaciones. Pues bien, este relato en una primera interpretación puede hacerles pensar que este profesor es una víctima del sistema, que este profesor que explica muy bien y que explica de manera razonada, con rigor, con método y con claridad, tal como dice el narrador, pues explica una serie de cosas que son proscritas por el sistema, que el sistema prohíbe, que el sistema proscribe en nombre de lo políticamente correcto. Pueden pensar eso y en cierta manera, teniendo en cuenta los tiempos que corren, es posible que acierten. Es decir, a veces pensar bien supone también acertar. Pero en este caso, el prototipo de personaje protagonista del relato, del cuento, es alguien que posee un montón de patologías que está aplicando en el contexto inadecuado. Porque alguien puede tener una concepción completamente pesimista de la vida, pero no se puede expresar esta concepción en tales términos a personas de 9-10 años, a niños de 9-10 años. Porque de la misma manera que a un bebé de 3 meses no se le puede dar a comer una fabada, con chorizo, morcilla y las grasas que contiene ese tipo de platos, a niños de 9-10 años no se les puede explicar que el suicidio es la mejor solución para la vida humana. Eso me está fuera de lugar completamente. Ahora bien, poner un ejemplo extremo y patológico de esto como víctima de un sistema represor de la libertad puede hacernos suponer que este profesor, por ser una víctima del sistema, es una víctima a la que se le somete injustamente a un expediente disciplinario. Pero no es así, porque evidentemente si yo fuera inspector de educación, a este señor yo lo sancionaba, porque eso no procede en un sistema educativo a niños de 9-10 años. Esto es evidentemente así. Es decir, que hay personas que cuando han descubierto un tipo de conocimiento, se fanatizan tan extremadamente con este tipo de conocimiento que lo imponen como si fuera un dogma. Idealizan la cultura y consideran que en nombre del conocimiento, de la cultura, de la filosofía, como antaño en nombre de la religión, todo está legitimado. Y quien no comparte las ideas que ellos sostienen, pues están de alguna manera desnaturalizados, o desacreditados, o deslegitimados. Claro, esto supone incurrir en unas patologías que no es la primera vez que en la enseñanza media ocurren. No es la primera vez que en la enseñanza media tienen lugar este tipo de hechos. Este tipo de hechos ocurren con frecuencia y se conocen, todos conocemos hechos de esta naturaleza, porque en la enseñanza media ocurren muchas cosas insólitas. Claro, podemos decir, bueno, y en la enseñanza universitaria también, pero de otra manera, No sé si mejor o peor, pero ocurren de otra manera, porque claro, el tipo de público, la franja de edad, el ámbito etario, por así decir, relativo a la edad, ya es muy diferente, pero hay que tener mucho cuidado cuando se educa a niños y cuando se educa a adolescentes. Es un contexto educativo muy diferente y, por lo tanto, aunque uno disponga de determinados conocimientos, hay que saber administrarlos muy bien, y yo soy claro enemigo de la pedagogía, pero reconozco que hay que saber administrar muy bien lo que se sabe para asegurarse que el contenido de lo que se asimila no tenga como consecuencia ni suicidios, ni concepciones nihilistas antes de tiempo, ni patologías previas a lo que ha de ser enfrentarse a la vida real tal y como es. La educación debe estar orientada al desengaño, debe estar orientada a que el ser humano sepa conducirse a través de la realidad, pero no a que sepa conducirse de manera patológica, porque tan peligroso es quedarse corto como pasarse de listo. Y el protagonista de esta historia, este señor, este José Luis Caramés, o como se llame, no quiero decir el nombre equivocado, no vaya a ser que coincidamos con José María Caramés. José María Caramés
que es el nombre ficticio de este personaje protagonista, es un personaje completamente patológico. Todos los personajes de los cuentos o de los relatos breves de José Sánchez Pedrosa son personajes profundamente patológicos. Son personajes que, como los bufones del antiguo régimen o como los bufones del mundo antiguo, de la literatura del antiguo régimen, incluso de la edad moderna, dicen verdades muy discutibles, pero no precisamente desde la inocencia. Son personajes que, como los personajes nihilistas de los cuentos de Canterbury, o como algunos de los personajes nihilistas que aparecen en La Celestina o en Lazarillo de Tormes, dan cuenta de muchas imperfecciones de la realidad, pero el personaje nihilista no puede ser nunca inocente, aunque sea sincero. Es decir, habla desde la degeneración de su propia concepción y desde la patología de sus propias formas de ser. Una de las características fundamentales de los cuentos y relatos breves, de los cuentos literarios de José Sánchez Pedrosa, característicos de la narración del siglo XXI, de ser un narrador del siglo XXI, es precisamente la patología de todos sus personajes. Todos sus personajes están locos, padecen profundas psicopatologías y formas de comportamiento completamente anómico que les hace desembocar en el suicidio y en el homicidio, en el propio asesinato y en el asesinato de seres humanos ajenos que los rodean. Es decir, en unas concepciones nihilistas de la vida que son completamente improductivas, por muy revestidas de filosofía que se encuentren. Ya hemos dicho muchas veces que filosofías como el existencialismo son filosofías para la depresión, son filosofías que no sirven para construir absolutamente nada, y que en definitiva lo único que alimentan es el fracaso del ser humano. No se puede ejercer un narcisismo del fracaso sin fracasar, y esto tiene un coste carísimo. La vida está llena de cosas útiles, y no es necesario descender a estas excentricidades y anomias para instalarse en la realidad. La libertad, tal como se plantea en este cuento, es una negación de la obediencia, pero en este caso el antihéroe que protagoniza el cuento no ejerce la libertad negando la obediencia, sino que ejerce la libertad desarrollando una patología. Es que la libertad, como la genialidad, no consiste en desarrollar una patología, sino precisamente consiste en desarrollar una razón superior a la de nuestros contemporáneos. La libertad lo es verdaderamente cuando se ejerce para delinquir, porque cuando la libertad se ejerce para obedecer, no estamos ejerciendo la libertad. Cuando la libertad se ejerce para obedecer, no se ejerce la libertad, se ejerce la obediencia. Y la obediencia es ejercer la libertad del amo. Obedecer es ejercer la libertad de nuestros superiores, pero no nuestra propia libertad. El que obedece no es libre, el que obedece es sumiso. El que obedece está trabajando por la libertad de su amo, pero no por su propia libertad. Y debe quedar clara una cosa: cuando trabajamos no ejercemos la libertad. Cuando trabajamos ejercemos la libertad de quien nos paga, porque el trabajo consiste básicamente en cobrar dinero por renunciar a la propia libertad. Trabajar consiste en decir lo que nos mandan y en hacer lo que nos mandan, porque solamente el que puede vivir sin trabajar puede permitirse una libertad, porque se supone que dispone de dinero suficiente para costearse sus propios caprichos, sus propios pensamientos y sus propias acciones. Pero los que tenemos que trabajar para vivir, sabemos que al firmar un contrato pactamos que por dinero decimos lo que nos mandan, por dinero hacemos lo que nos ordenan, y por dinero renunciamos a la libertad a cambio de sobrevivir. De manera que cuando nos dicen que el ser humano moderno renuncia a la seguridad a cambio de libertad, no descubren nada, porque eso es la esencia del trabajo. El trabajo existe no tanto porque el ser humano tiene que sobrevivir, el trabajo existe para poner orden en la organización humana. El objetivo del trabajo no solo es hacer ricos a unos y pobres a otros, el objetivo del trabajo es meter en cintura a todo Dios, en definitiva. Esa es la razón de ser del trabajo, básicamente. Otra cosa es que después esto se embellezca con argumentos relativos a la productividad, relativos al bienestar, pero eso son consecuencias muy colaterales. El objetivo fundamental del trabajo es meter en cintura al ser humano. Ese es el objetivo fundamental del trabajo, y desde luego la leyenda bíblica genesíaca así lo dispone. Ahora trabajarás y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahora vas a saber lo que es obedecer de verdad, porque hasta ahora estabas en el paraíso y solo tenías un imperativo: hacer lo que te diera la gana menos
probar el árbol del conocimiento, menos disponer de conocimiento. Puedes hacer lo que quieras siempre y cuando vivas en la inocencia, siempre y cuando vivas en un tercer mundo semántico, que el Génesis consideró un paraíso. Pero ahora, si rompes ese pacto, si me desobedeces, entonces vas a saber lo que es obedecer de verdad, porque ahora vas a tener que trabajar, y ahora vas a tener que hacer lo que yo mando, incluso con un contrato laboral. Ahora bien, si en el contrato laboral has firmado una cosa y te dedicas a decir otra, entonces evidentemente te van a abrir un expediente disciplinario. Otra cuestión es que te abran un expediente disciplinario por acoso laboral, que es algo bastante frecuente en nuestros días y cada vez más. De tal manera que personas que tienen un éxito profesional y que tienen una gran brillantez, pues resultan objeto de persecución por parte de colegas mucho más mediocres. Esto ocurre con mucha frecuencia. Pero no es el caso de este cuento para nada, en absoluto. Esta es otra cuestión de la que quizá hablaremos en otro momento, pero no ahora. Aquí lo que sostenemos clarísimamente es que la libertad lo es verdaderamente cuando incurre en la negación de la obediencia. Se es libre cuando se desobedece, pero no se puede desobedecer dentro del contexto laboral, dentro del trabajo, porque en ese punto uno lo arriesga todo y puede perder su trabajo. Otra cosa es que le haya tocado la lotería, que tenga dinero suficiente o que se quiera jubilar o que tenga otras ocurrencias en mente o otros hechos posibles. Pero evidentemente, cuando alguien trabaja, está ejerciendo de alguna manera una forma de prostitución, porque renuncia a su libertad para asumir el imperativo de la obediencia. Es decir, tengas en cuenta que cuando el nazismo hablaba claramente de la obediencia de vida, incluso dictaduras posteriores al nazismo alegaron la inocencia de vida, es decir, la obediencia de vida, la sumisión diferida, es decir, la aceptación de leyes de superiores que no se podían discutir para acreditar la propia inocencia en procesos y juicios acusatorios, se decía que ellos no tenían libertad para negarse a cumplir órdenes cuando estas órdenes incluso requerían el asesinato, totalmente injustificado, por supuesto, de muchos seres humanos. Por lo tanto, cuando alguien acepta trabajar, ha renunciado a su libertad. Y no es necesario ni ser siervo de la gleba, ni vivir en la Edad Media. Es decir, en el mundo contemporáneo y en el mundo antiguo, siempre que alguien firma un contrato laboral, acepta dinero a cambio de renunciar a su libertad. Es decir, no podemos llevar al trabajo iniciativas personales que sean contrarias a lo pactado en el contrato laboral. Esto resulta completamente absurdo. Y creerse que uno está en posesión de determinadas verdades y hacerlas valer en un contexto laboral cuando el contrato no lo permite es un completo error. Es un completo error. Otra cuestión es que el trabajo, insisto, se embellezca con poéticas y retóricas tales como me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, me encanta... Esos son en realidad argumentos psicológicos y retóricos completamente. Argumentos psicológicos y retóricos completamente que tienen una finalidad autoayudante, autoestimulante, de autoayuda. ¿Para qué? Pues para sobrellevar como se pueda algo que resulta completamente insoportable, que es tener que hacer y decir muchas veces, muchas cosas que están en contra de lo que pensamos, decimos y hacemos fuera del ámbito laboral. Se atribuye a Carlos Marx la declaración en virtud de la cual el reino de la libertad comienza cuando termina el horario laboral, es decir, cuando termina el trabajo, cuando termina el horario y el calendario laboral. Depende, porque hay gente que está tan amaestrada, y no precisamente por seguir mis indicaciones, está tan amaestrada que incluso se olvida que cuando ha terminado el horario laboral puede ejercer una libertad que desconoce, porque no sabe cómo ejercer la libertad, porque está tan domesticada, está tan amaestrada por el sistema, que incluso después de su horario y calendario laborales sigue diciéndoles a los demás cómo tiene que ejercer lo políticamente correcto, cómo tiene que subordinarse al sistema o cómo tiene que cumplir, más allá de lo pactado laboralmente, un catecismo para supuestamente ser mejor persona. Es decir, el personaje protagonista de este cuento se excede patológicamente negando al sistema, y otros personajes patológicos también de los relatos breves de José Sánchez Pedrosa se exceden patológicamente afirmando el sistema. Lo más lógico y lo más correcto sería negar ambas patologías, ambos extremos patológicos, ni lo uno ni lo otro. Pero eso supone un racionalismo que no todos los seres humanos están en condiciones de alcanzar, de defender y de justificar.